Saludos amigos, bienvenidos. Políticas Públicas está en el aire. Un programa producido por el doctor Andrés Enríquez. Un servidor Manuel Rojas, con la grata compañía aquí de dos estrellas. El doctor Julio Castro y como no también con Ricardo Santiler, que me engalanan y me lleno de orgullo al compartir este escenario con ellos. Buenas tardes, doctor Castro. Buenas tardes, Manuel. Gracias porque en un ambiente como este nosotros podemos generar lo que el pueblo necesita. Estábamos hablando y analizando un elemento tan importante como es la salud mental y como es sentirse apoyado en tiempos como estos, que ciertas adversidades han golpeado tanto a nivel local como a nivel internacional, ahora con el fallecimiento del Santo Padre. Amerita un diálogo con ustedes, en el cual nosotros francamente le hablamos a lo más profundo de su ánimo, de su corazón, con el que ustedes día a día van a ganar el pan y a ponerlo en la mesa. Es por esto que compartir con el siempre admirado Manuel Rojas y el muy destacado Ricardo Bolívar Santiler Beliar es para nosotros entonces como una valla de contención de todos los males que los aquejan, y queremos dialogar, más que emitir comentarios, dialogar con ustedes de una manera franca y diáfana. Gracias por su atención. Bien. Ricardo. Agradecer a ustedes que nos ven desde ya, darles las gracias por anticipados por su audiencia, mis amigos, compañeros, familia, doctor Castro y Manuel Rojas. Para mí está de más que todo lo que yo diga sobra de lo que realmente yo siento y de lo orgulloso que me siento de poder compartir este plató con ellos y con ustedes, tanto aquí como a la diáspora que nos ve, que nos hace el favor de sintonizarnos en cualquier parte del mundo. Hoy es martes 22 de abril del año 2025, con un sinnúmero de comentarios, informaciones, tanto a nivel local como a nivel internacional. Yo quisiera, Manuel, que antes de que entráramos en el patio, o sea, en la parte local, demos algunas pinceladas sobre el lamentable suceso del fallecimiento del Papa Francisco, que falleció en la madrugada de ayer lunes 21 de abril de este 2025, porque hay detalles que quizás las personas del día a día no conocen, tanto en el fallecimiento como algunos rasgos principales de su reinado o de su papado durante 13 años, como fue el padre Francisco, que fue el nombre que él adoptó una vez fue electo papa, pero su nombre real era Jorge Bergoglio, hijo y nietos de inmigrantes italianos, nacidos en Argentina pero su papá y su abuelo eran inmigrantes italianos. El Papa Bergoglio, que sucede a Benedicto, el Papa Ratzinger, que renunció, no que murió, cuando él lo sustituye, renuncia y lo nombran Papa ad vitam a Benedicto, y en ese momento se quedan los dos reinando, claro, uno activo y el otro ad vitam. 13 años del pontificado del Papa Francisco, y luego la elección que viene ahora, ¿no? El colegio cardenalicio compuesto por 200... Que empieza en mayo, según los protocolos del Vaticano. 15 o 20 días después de la muerte. Después de la muerte, porque ahora ahí vienen están las primeras honras, imágenes del féretro. Sí, ahora vienen las honras fúnebres que tiene establecido el Vaticano con un protocolo que es un poquito extenso. Y quería compartir con ustedes y con los amables televidentes, como dije, unas informaciones quizás que pasan desapercibidas, pero no, que son importantes que uno lo sepa. Quien elige al Papa es el colegio cardenalicio, compuesto por 252 cardenales del mundo entero. Pero ¿qué pasa? Solamente tienen voz y voto aquellos cardenales que tienen menos de 80 años de edad. En este caso serían 138 cardenales en lo que se llama el cónclave. Después que pasan las honras fúnebres, como tú señalas, Manuel, y doctor, usted que es un conocedor mucho de esto, se proponen entonces... 137 votan en esta ocasión, solamente. Exacto. Entonces se propone, empieza el cónclave, que es lo que se llama esa reunión para elegir el nuevo Papa, y no salen
hasta que la fumata blanca, como se dice en italiano, ¿no? Sí. La fumata, o sea, el Habemos- humo, habemos humos. habemos papas, porque pueden, Habemos papas. cada día que termina, si no lo eligen el primer día, cada día que termina sale por la fumata, por la chimenea, un humo negro. Una vez ya ha sido electo el papa nuevo, sale humo blanco. Como anuncio de que todavía no se han puesto de acuerdo, porque Exacto. tiene Así que es. ser electo unánimemente. Exacto. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, entre otras cosas, el cardenal López Rodríguez no va a estar presente, no va a tener ni voz ni voto, aunque esté presente, primero por sus aspectos de salud, y además él tiene 88 años de edad, o sea que no va a tener voz Ya no ni tiene voto. derecho al voto. La República Dominicana entonces no va a estar representada. Tips, suenan diferentes candidatos con mucha, porque como se quiera o no es una elección, Sí. y como nosotros como comunicadores y el mundo entero a nivel de prensa también está pendiente de los rasgos de los posibles o los más probables candidatos a suceder al Papa Francisco, y se habla de dos papas italianos, perdón, de dos cardenales italianos, dos de origen africano, o sea, de color negro, y dos de los Estados Unidos, uno de Nueva York y otro de, creo que de Washington. Incluso, para que ustedes lo sepan, se habla ya o se comenta a nivel de estos medios que ya algunos presidentes, como en el caso de Donald Trump, tienen sus favoritos y van a hacer campaña, vamos a llamarlo en buen dominicana, para que sea el de ellos. También hay dos de Europa, tres de Europa del Este, entre ellos uno de Luxemburgo, uno de Brasil, también está entre los posibles candidatos, uno de Brasil y dos españoles. O sea que es todo, ahora todo, después de las sombras fúnebres, que empiezan pasado mañana, creo que se va a exponer El 26. cuerpo en la Basílica de San Pedro. Sábado Pero ojo, 26. déjenme decirles algo, el Papa Francisco no vivía en la sede del Vaticano como era costumbre, vivía en unos aposentos o en un apartamento de la Orden de Santa Marta, Así es. fuera del Vaticano, que era donde él vivía antes de ser electo Papa, hace 13 años. Incluso se dice que dentro del protocolo que se maneja, ¿no?, alrededor del Papa en funciones, él no hacía comidas en el Vaticano, sino en la misma, era como una pequeña parroquia, doctor, o una Sí. pequeña iglesia, ¿no?, de Sí. Santa Marta, que habían Sí. unos aposentos, como ellos le llaman. Así. Ahí era que el Papa vivía. El Papa Francisco se caracterizó por ser un revolucionario de la iglesia en muchísimas doctrinas, Así es. incluso tanto como a nivel de medio ambiente, a nivel de género incluso, abrió, vamos a estar claros, abrió la brecha, aunque sea por lo menos en ponerlo sobre el tapete, los temas de la homosexualidad y los fieles homosexuales que debían ser recibidos en la iglesia, ¿por qué no? Incluso propuso que el cardenal, el secretario de Estado Vaticano actual, que es uno de los que suena para posible papa, habla de que eliminar ¿cómo se llama cuando no se casan los? El celibato. El celibato. O sea, ahí están Ahí las están. fotos. Miren, Gracias. qué bien, dirección, gracias. Ahí están entre progresistas y conservadores la lista de los 12 de los papables para sustituir al Papa Francisco. Ahí Como está le señalé, mire, el filipino también. hay un filipino, de Asia, 2 de África, 3 5 con los de España, de Europa, un brasileño, 2 norteamericanos. ¿Qué te parece? Bueno, mira, el 26 es el entierro del Probablemente Papa, ¿verdad? ahí se... El 26, entonces, el protocolo establece de 15 a 20 días después del fallecimiento que comienza entonces la selección del nuevo sucesor, O sea, el cónclave. el cónclave, como tú especificaste. Mira, tú sabes que hay muchas probabilidades de que el nuevo papa sea negro. Nostradamus hizo unas predicciones malditas, fatales, Ahí lo vi. sobre eso, de que Del cuando último llegue papa. el papa negro, Sería el último papa de la Iglesia sería Católica. el último papa de la Iglesia Católica. Yo El decía fin, aquí el ayer, fin del mundo. El fin del mundo. del fin del mundo, yo Como lo decía ayer conocemos. que cuando tú ves la conformación de quienes votan, de los 137 miembros que votan, 109 de esos cardenales fueron designados por el Papa que recién falleció, O sea, Francisco. el 80% de esos cardenales que van a votar fueron. Entonces quiere decir designados por que él. las peticiones o quizás los deseos de Francesco, ¿verdad? De Francisco,
del Papa Francisco, es muy posible que sean los deseos, porque de 137 hay 109 que son designados por él, fueron designados, entonces solo 23 que fueron por Benedicto XVI, y de los de Juan Pablo solamente quedan 5 ya que votan, de los que designó Juan Pablo. Quiere decir que también se mueve la política ahí, vamos a estar claros. Sí. Y cuando hablo de política no hablo de proselitismo. no, porque de política, políticas la política son acciones. Acciones. No solamente no necesariamente tienen que ser de partidos políticos. Claro, estoy de acuerdo No, contigo. Doctor, sí, se ha hecho un análisis importante sobre el proceso de cómo se mueve el Vaticano. Mientras tanto, cabe al Camallengo está rigiendo los destinos de la Santa Sede. El Camallengo es precisamente el conciliere, el consultor, el asesor, El el Papa, secretario, el la mano asistente, derecha, el asistente de los el papas. asistente. me quitaste la palabra de la boca. Casi siempre es el que no es papa, pero sin embargo es el que tiene mayor poder durante el papado y luego del fallecimiento, porque tiene el mayor poder. Es el único que puede declarar muerto el Santo Padre. Exacto. Unos rituales antiguos, con los paños, los palios y ¿Cómo todo. dice la expresión, doctor, específicamente del Camallengo para declararlo oficialmente muerto o fallecido al Papa? Bueno, Creo que lo escuché. he ido al cielo. O En sea, español, doctor. ¿Ha está, muerto? no. El Santo Padre ha partido al encuentro del Padre, A la casa del Padre. a la casa del Padre. Por eso se habla de la casa del Padre y por eso se habla siempre del elemento de retorno, el ritorno. Perdona que tenga que hablarlo, No, pero está bien. son expresiones que la aprendí en latín y entonces tengo que expresarla en latín. De hecho, la palabra papa es una palabra de origen griego, que Sí. significa padre. Padre. Y luego, como tú señalas, los romanos en el latín lo convierten y lo acogen a su idioma, pero la palabra original, papa, o sea, el papa en este caso es una palabra griega. Sí, porque está la palabra que viene antes, es abad, que significa Abad. padre. Entonces, por eso es que algunos sacerdotes son sindicados como abates. Las abadías vienen Las de ahí, abadías, sí, las abadías viene ahí. que se usan mucho en la iglesia anglicana en el Reino Unido, las abadías de Westminster y eso. Sí, que tiene mucho que ver con las mortalidades. Antes las mortalidades eran muy altas, entonces habían lugares de refugio y habían quienes adoptaban a los huérfanos. Precisamente la iglesia, uno de los papeles que ha mantenido es acoger la orfandad. Por eso es que todos somos hijos, por eso es que la iglesia tiene, el título que tiene es de madre y maestra. O sea, es madre, materniza, porque somos mamíferos, materniza con el seno espiritual de la palabra, y entonces se da el elemento central de la maestría. Cabe destacar que donde se sienta el Papa, es en la cátedra. Ahí es donde él habla, y cuando habla para todos con la autoridad del Papa. De ahí sale el nombre de catedral. De catedral. Entonces en las catedrales siempre hay precisamente un trono, una silla, donde se sienta el arzobispo, y por eso es precisamente que se habla de la cátedra. Igual que la cátedra en las universidades, que la de aquí tiene los 4 pies que representan a los evangelistas, entonces tiene la parte del púlpito y esa es la cátedra. Entonces se habla, lo importante de esto es porque se habla desde la cátedra y entonces se habla de ex cátedra. Por ejemplo, cuando un profesor se apega de la cátedra para hablar o discriminar o recriminar a los alumnos, está hablando ex cátedra, está fuera del lineamiento doctrinal de esa universidad. Entonces el Papa la mismo. Cuando el Papa habla a través de la cátedra, está siendo maestro. Cuando deja y separa, es porque hay una situación de discordia y está hablando ex cátedra. Entonces, ese es un artículo que es de fe. Es por fe que hay que creer esa declaración del Papa. De hecho, Sí, ahora que
el camarlengo asume la función de papa. Lo importante ahora es precisamente los rituales, es el que lo ordena todo, incluyendo los elementos financieros. De hecho, el presidente Abinader declaró 3 días de duelo en la República Dominicana a partir de hoy, o sea, el 22, el 23 y el 24. Se usa, o hemos visto durante el tiempo, que muchas figuras, personalidades del mundo, a nivel de jefes de gobierno, presidentes, asisten. Muchas otras naciones han tomado la misma decisión de declarar luto, Claro. en varias naciones de Latinoamérica. Y asisten Y a los también, funerales presencialmente cada vez que ocurre el deceso o el fallecimiento de un papa. Asumo, tengo informaciones por ahí, de que la primera dama de la República, doña Raquel Arbaje, asistirá a las honras va fúnebres. mucha gente. El Papa le había ofrecido a Luis Abinader que iba a venir a la República Dominicana quedó a una pendiente. visita oficial. Ya no podrá ser por su deceso, pero sí se había acordado que él vendría a República Dominicana. Creo que la última vez que vino un Papa aquí fue como en el 86. Sí. Juan Pablo II. Juan Pablo II, que Sí. vino Yo en recuerdo una eso. presentación No, en el hipódromo. El centenario, el bicentenario Centenario, sí. de la evangelización del En 1992 fue. Exactamente, En el 92 fue. claro. El quinto centenario. Sí, yo pensaba que era en el 86. Sí, No, fue, no, fue no. para hacer En el 92 para la conmemorar conmemoración el quinto centenario. del Sí. centenario. Que dicho sea Él de vino paso, 2 veces. la gestión papal, señor, ya tiene 1700 años, porque fue en el Concilio de Nicea, ¿verdad?, donde se asumió la Iglesia Católica o el cristianismo, lo asumió el Imperio Romano, porque ya después de 300 años de la crucifixión de Cristo, el cristianismo se había expandido por gran parte del territorio ocupado por el Imperio Romano, y entonces se hizo un acuerdo con los cristianos para asumirlo como la religión oficial. Por lo tanto, eso fue en 1311, ¿verdad? De ahí Y que se entonces, muda Constantino. entonces, Constantino, en sí. 1314 ya es asumido oficialmente. La propuesta se hizo en el 311, y en el 314 pasa a ser formal, que es donde En Estambul. en Turquía. Estambul, lo que hoy conocemos como Turquía, que ahí estaba establecido en ese momento el centro de las operaciones del imperio, y como no, también es ahí donde nace en principio la religión católica como hoy la conocemos, y que luego es trasladada al Vaticano. Pero miren qué cosas de la Y vida, lo- miren qué ironías de la vida. El apóstol Pablo, que no conoció físicamente a Jesucristo, o sea, no vivió su misma época, considerado como el apóstol de la gracia, es al quien mandan a evangelizar, una vez ya después de muchos escarceos, para hablarlo en buen dominicano. Sí, Mandan a evangelizar en la parte de Grecia, que es la parte del Asia Menor, que hoy se conoce como Turquía, como la misma Grecia, Sí. y lo que está alrededor de Turquía, inclusive una parte de Pakistán. Entonces, en la parte del Egeo, por ahí. entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo, cuando llega a Grecia y empieza a evangelizar en el Partenón, hablándoles del Dios desconocido que ellos conocían, valga la cacofonía en todo caso, de los griegos, evangeliza ahí. Constantino, el último emperador romano, que precisamente reconoce el cristianismo como la religión oficial del imperio, se muda de Roma a Estambul, a lo que hoy es Estambul, Turquía. que es la capital. No es la capital, porque la capital de Turquía es Ankara, Ankara. pero Estambul es la ciudad más importante. Sí. En ese momento, de Roma, hoy en día, usted viajar de Roma a Estambul en avión, son 5 o 6 horas, me imagino en esa época. En el Cuando- traslado, el traslado, o sea, trasladar la capital del imperio más dominante del mundo, vamos a llamarlo así. o las oficinas del imperio, No, ¿verdad? porque Porque la capital, Constantino vivió ahí. la capital seguía siendo Roma, ¿verdad? Todos los caminos conducen a Roma. Ah, ¿verdad? no. Trasladar Permíteme. la parte Sí. administrativa, porque fue la parte administrativa. Permíteme hacer una acotación ahí. Lo que ocurrió fue que el imperio se dividió en dos, el imperio oriental y el imperio occidental. Precisamente ese fue el elemento que también separó a católicos apostólicos de ortodoxos, y por eso existe la iglesia ortodoxa. Que tuvo Entonces, su madre en Rusia. Que es la que en Europa del Este se estableció más Pero en mira, Europa del Este. mira qué interesante, porque Lo que todo, hoy conocemos como Rusia. todo trae
aspectos económicos, sociopolíticos, Sí, geopolíticos, sí. porque como tú señalas... Y religiosos. Y religiosos, claro, la religión está en todo. Al dividir el Imperio Romano en dos, en el Oriente, lo que está buscando Constantino es la ruta de la seda. Ah, Que es exactamente. la ruta que viene desde La franja Asia, y la seda. que viene desde Asia a través del Bósforo, el Que río hoy Bósforo. todavía sigue incidiendo, Incidiendo. incluso Oye. en América Latina y en Oye. el canal O sea, de no es Panamá, casualidad. la ruta de la La seda. vida de hoy en día no es casualidad. Más de 2000 años después, Oye, estamos que- esperando, ¿eh? Y el Bósforo, La Rusia. el río Bósforo, que es el río principal, su salida principal es precisamente Turquía, que está a su entrada al Mar Negro, que va a Asia. Que accede al Mar Negro y al Mediterráneo. Entonces, Constantino se es la muda puerta de los dos de los mares. dos continentes, exacto. Sí. Que Constantino entonces se muda a lo que hoy es Estambul y en ese momento se le llamó Constantinopla a la ciudad y fabricó, construyó la famosa catedral de Santa Sofía como una forma que todavía existe en Estambul, aunque ya como mezquita, pero como una forma del imperio de honrar el y demostrar power el y demostrar poder el cristianismo. y demostrar eso. Y fue la primera estructura cristiana, ¿verdad? Sí. Como símbolo del imperio, como símbolo A de, la- de a que la ma- el imperio a la- asumía. A la madre de Constantino, que fue entonces la que generó el culto, María, que lo elevó. Entonces la declaran santa. Santa Sofía es la madre de Constantino. Ah, Bueno, bueno. Bien. señores, eso es cultura con sabrosura. Vamos a la pausa. Nuestro- Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía, que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Gracias por mantener la sintonía. Señores, bueno, y seguimos con el plano internacional, una breve, ¿verdad? En Estados Unidos, porque usted sabe que esta situación de Estados Unidos afecta al mundo entero. En el día de hoy, la administración Trump ejecutó una reestructuración del Departamento de Estado. Va a cerrar 132 oficinas dedicadas a derechos humanos, democracia y prevención de crímenes de guerra. Yo sí me alegro por eso. ¿Sabe por qué? Porque hay oficinas de derechos humanos que lo que hacen es joder la paciencia en otros países. Joder la paciencia. Sí. Cuando, por ejemplo, y el caso que nos atañe a nosotros, República Dominicana con Haití. En Haití, en lo que va de año, han matado más de 6.000 personas, las bandas criminales. Sí. Y tienen el poder del 80% del país. Esas ONG no van a zarar a Haití y a decir, no, estamos procurando por los derechos humanos de los haitianos. Ahora, aquí deportan a un haitiano y siempre vienen a joder aquí, a zarar la paciencia y decir, no, los derechos humanos, no, váyanse a joder a Haití y procuren los derechos humanos allá. ¿Tú quieres que yo te dé un Entonces, dato? Antes yo que sí estoy de siga. acuerdo con eso. Antes que tú sigas. Esas oficinas de derechos humanos, el 90% son para joder y azarar y algunas para chantajear. Déjame hacer una cosita nada más de 2 minutos. Miren, señores, el presidente Abinader está en el mejor momento hoy en día para poder, como yo sé que es su intención y lo ha hecho en foros internacionales, para poder empezar de una vez por todas a resolver el problema migratorio de la ilegalidad de los haitianos en la República Dominicana. Es el momento de oro por lo siguiente. Lo primero es, después de lo que pasó en Friusa, vamos a estar claros, no me voy a meter en los detalles si es bien o mal, pero después de todo esto, se ha levantado un movimiento, un sentimiento nacional con más conciencia, tanto de los dominicanos como de los mismos haitianos irregulares que viven en el país, como las élites que tienen esa mafia de tráfico de los haitianos. Eso es una. Número 2, lo que está pasando que tú mencionaste, Manuel, de que las bandas haitianas tienen el control casi total del Estado haitiano. Número 2, El Estado haitiano nomás tiene control del palacio bueno, y a medias, entonces, si acaso. El presidente Abinader es el momento adecuado para poderle decir a la comunidad internacional que él, como presidente de este país, debe hacer caso, debe poner los oídos en el pueblo, en el clamor de este aspecto de lo que nos traen, los problemas que nos traen, que ya lo hemos hablado y todo el mundo sabe, de la migración haitiana irregular, no solamente en la población, en la cantidad, o sea, no solamente en la demografía, como ya hemos hablado, en la cultura, en la educación, en la salud, en todo, porque ayer mismo empezaron a poner ya en marcha el protocolo de los ilegales o de las parturientas ilegales haitianas, ¿por qué no?, en los hospitales, y yo lo veo bien. No le baje, director de migración, a eso, no le baje, Mario Lama, no le baje, presidente, así que debe ser, le guste o no le guste a quien quiera, pero yo decía que ahora vamos a tener menos presión de esas llamadas ONG de derechos humanos. Pero ahora el presidente... Con ese tema que siempre han querido chantajear. Ahora el presidente Abinader tiene en sus manos, como dije hace unos instantes, es el momento de oro para poder en práctica lo que yo sé que él siente en lo individual y como gobierno, como jefe de Estado. Y de decirle a esa comunidad internacional de una manera ya directa, hasta oficial, yo diría, no podemos más. Miren lo que está ocurriendo, tanto a lo interno de la República Dominicana, con este sentimiento nacional que ya comenté, como lo que está ocurriendo en Haití en el aspecto delictivo y con los reclamos que yo he hecho, ¿verdad?, en foros internacionales. Este es el momento de oro para el presidente empoderarse con acciones específicas, Manuel. Doctor. Sí, fíjate, comprendemos los sentimientos de una cantidad de organizaciones que han trabajado con la finalidad de respetar y ordenar las acciones, los programas, los capítulos. A veces son instituciones que trabajan por capítulos sobre los derechos humanos, pero a veces han generado una situación de mordaza para precisamente los que son víctimas de los que tienen mayor poder en cuanto al curso del terror en esos países. Hay entonces líderes ahí que se han constituido en verdaderas fuentes de terror y generan un nivel de daño, un nivel de sufrimiento a la población en sentido general. Y a veces han estado apañadas por los reclamos y las defensas de las organizaciones
asociaciones sin fines de lucro, como se llama, o organizaciones no gubernamentales que van al lado de las organizaciones gubernamentales y entonces actúan a nivel local y a nivel internacional. A nivel internacional entonces suplen los fondos con lo que actúan a nivel local. A nivel local tienen una regla. La regla es que tienen que tener un 80% del financiamiento para impacto a nivel social y un 20% administrativo. ¿Qué ocurre con esto? Al generar este impacto sobre el financiamiento de estas organizaciones, ahora estas organizaciones languidecen y tendrán que funcionar con fondos propios o desaparecer. Por eso es que, aunque por ejemplo he trabajado mucho con las organizaciones, a las asociaciones sin fines de lucro, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en su capítulo del Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, siempre he tenido la diplomacia, la gentileza de orientarlos a que vayan hacia los fondos propios o a revisar lo que son sus metas, sus propósitos y sus fines. Por esto, en cierta forma, ha sido un hartazgo del presidente Trump y del pueblo americano en sentido general, que han llegado al colmo de soportar que el gasto público, el gasto del pueblo, como bien lo dice la Constitución de los Estados Unidos, y por eso hay instituciones que han sido creadas con la finalidad de apoyar la democracia y el buen vivir en las sociedades. Por eso estuvo la USAID, que era un fondo que decía el pueblo de los Estados Unidos. Ese era el mandato que decía. Entonces están las otras asociaciones. Se me olvidó, doctor, perdona que le interrumpa, se me olvidó mencionar en los puntos que favorecen al presidente Abinader, como ya lo dijo otras veces, la misma elección y el mismo gobierno actual de los Estados Unidos, cónsono en el aspecto de la migración ilegal, también le favorece, por eso dije que era el momento de oro para el presidente Abinader, tomar las medidas que ya propuso hace unos días con los 15 puntos, porque yo estoy seguro que ayer comenzó a ejecutarse una de las partes más importantes, que es la que tiene que ver con los hospitales, que es una de las que más irrita a los dominicanos. Y regularía la invasión de vientres a través de los vientres en el país de una manera pacífica. Pero vuelvo y repito, para completar el análisis de hace unos instantes, o sea, el gobierno actual del presidente Trump, léase de los Estados Unidos, nos guste o no, somos, ya tú sabes, ¿verdad? Está consono con ese tipo de política. O sea, todas esas variables. Y ellos la están aplicando con dureza. No, y la están aplicando. O sea, con dureza. Lo verían con buen gusto. Inclusive cuando Marco Rubio, el secretario de Estado, estuvo aquí el mes pasado, dijo públicamente que la República Dominicana no podía cargar con el costo de la inmigración haitiana en todos los aspectos. Mira, tú sabes que hablando de todos esos puntos, ¿verdad?, que ha señalado el presidente, cómo se están ejecutando, reiterar, señores, para los que vienen ahorita con el asunto de derechos humanos y eso. Oigan, el protocolo establece que si una parturienta va en labor de parto, se le va a dar el servicio en los hospitales. Y se le va a hacer una carga por los medicamentos. Si va en labor de parto. En labor de parto. ¿Si va a ingresar normal? No. Entonces, si es una emergencia, se le va a dar el protocolo de emergencia que establecen todas las naciones del mundo. Con la emergencia, la salud está establecido en todos los acuerdos internacionales de migración. Ahora, una vez dado los servicios, si va en una emergencia, se le va a proceder al cobro de los medicamentos que se gasten en ello, no los servicios de los médicos, sino los materiales gastables, lo que se gasta. Y entonces el protocolo establece que ya uno dado la alta, como le decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces se va a pasar al Departamento de Migración, que va a evaluar entonces cuál será el paso más próximo a su deportación, ya sea que sea por Dajabón, por Jimaní, por Elías Piña, y entonces se segregan en grupos, ¿verdad?, dependiendo de la conveniencia, y se va a proceder a las deportaciones. Eso lo establecen todos los países del mundo y nosotros estamos súper cargados con el tema haitiano. Dicho sea de paso, tú mencionabas ahorita Friusa y eso. En este momento hay un operativo de desalojo en Matamosquitos. Señor director, le mandamos algunas imágenes. Porque
esos son terrenos, algunos privados y otros terrenos del Estado, que se ocuparon y así como se han hecho también en otras comunidades, comenzaron a ocupar terrenos dominicanos extranjeros ilegales, en condiciones ilegales. Hoy, y qué bueno, ustedes saben que ahí se dejó apostado un equipo permanente de migración y las Fuerzas Armadas y la Armada Dominicana, como ahora se le llama, y pues se está procediendo con un equipo de migración permanente ahí, donde todos los días, los indocumentados que son apresados, los que están legales, están legales, y eso claro. no hay nada que hacer. Bueno, los que están legales son están legales. Si están legal, pues no es nada, es simplemente dejarlo trabajar y hacer sus labores. Pero todos los que están en niveles de ilegalidad, pues se está procediendo a llevarlo a los centros de detención migratorios para proceder a su deportación posterior. Tengo entendido que en la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia y en la maternidad de Los Minas, aquí en la capital de la República, van a estar oficinas permanentes de la Dirección General de Migración con elementos de esa dirección para precisamente hacer cumplir el protocolo. Hay 33 maternidades, hospitales que están en esas condiciones porque son los que concentran el 75% de los servicios y los partos de extranjeros ilegales. Pero no quiere decir que los demás hospitales no estén. En los demás hospitales se están haciendo un rastreo permanente. Ahora, los que tienen equipos migratorios permanentes son 33, okay, que es donde se concentra el 75% de los servicios que requieren los extranjeros en condiciones de indocumentados. Sobre todo, como te digo, en la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia y de Los Minas, aquí en la capital de la República. Señores, yo quiero, antes de ir a la pausa, poner sobre el tapete, porque a mí no se me ha olvidado, como a mucha gente en este pueblo, yo diría que a la gran mayoría del pueblo, lo que ocurrió en el Jet Set hace hoy justamente 2 semanas. A mí no se me ha olvidado, no solamente por los 232 personas que fallecieron, los 300 y pico que quedaron heridos de cualquier forma, sus familias, el pueblo dominicano completo está todavía consternado a 2 semanas de esta tragedia del Jet Set. Yo dije aquí mismo, hace una semana, antes de la Semana Santa, que este proceso, porque tengo que llamarle de alguna manera lastimoso proceso, tiene varias fases. La primera, cuando ocurrió el desastre, fue lógicamente el rescate de los sobrevivientes y de los cadáveres que se pudieron encontrar y se le diera cristiana sepultura en la mayoría de los casos. Luego dije que venía la segunda fase de este proceso, que es las responsabilidades civiles y penales, que yo entiendo, pero eso es una opinión mía muy personal, que debe ocurrir ahí. Pero ¿por qué traigo el tema? Miren, señores, no es posible que a 2 semanas de un trágico suceso como este, que ha acaparado la atención del mundo como el tercer evento más importante en este tipo de catástrofes, si queremos ponerle un ranking o un rango, a 2 semanas de ocurrir este proceso, todavía el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, no voy a meter al Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo en esto no tiene incidencia directa legal, pero el Poder Judicial y el Poder Legislativo, le hace senadores y diputados, que todavía a 2 semanas, no es que yo quiera ver sangre, no haya una persona de los supuestos responsables de esa empresa Jet Set y sus colaterales, que haya sido llamado siquiera por el Ministerio Público para ser escuchado, ni siquiera para ser interrogado como posible inculpado, alguien que haya participado por acción o por omisión en esa catástrofe, que bueno, todavía es la hora de eso. Y yo me pregunto, ¿ustedes creen, Ministerio Público y Poder Legislativo, que el pueblo dominicano es tonto, amén de la tragedia? Porque yo estoy seguro que si hubiese sido un Juan de los Palotes, el dueño o de los responsables o de los principales accionistas de ese establecimiento donde ocurrió la tragedia, o sea, del Jet Set, ya este es el momento que estuviera preso. Ni siquiera interrogado, ni siquiera llamado. Solo bastó con que el señor Antonio Espaillat, y nada personal, porque ya ustedes saben inclusive
mis lazos de conocimiento con él cuando fue alumno mío en la universidad, hace muchos años. Esta es la hora que él simplemente envió una comunicación poniéndose a la orden del Ministerio Público y no ha pasado más nada. Y mientras tanto, los hilos que manejan tanto a nivel político como a nivel económico la gran parte del desarrollo de la República Dominicana, haciendo sus tratativas para ver si pescan en río revuelto. Y específicamente, vuelvo y repito, los senadores, los diputados, debieran colocar o debieran poner en el orden del día una moción, ya que el Ministerio Público no lo ha hecho, colocar de urgencia una moción para que sean llamados, concomitantemente con las investigaciones forenses y todo ese tipo de cosas, sean llamados los ejecutivos a ser entrevistados en el Ministerio Público, a ser interrogados y a tomar las debidas acciones que marca la ley. Pero no, como es Antonio Espaillat, como es alguien que es amigo de una forma u otra de la mayoría de los senadores y diputados y políticos del país por los medios que él maneja, ellos no dicen nada. Si fuera Juan de los Palotes, vuelvo y repito, ya estuviera detenido y empezando las investigaciones. Bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El recuerdo que siempre mi papá nos decía que cuando él falleciera, él quería que donaran, porque con sus órganos él iba a dar vida a más personas. Y aunque fue un momento difícil para nosotros, quisimos respetar su última voluntad. Fue tratar de dar esperanza a otras personas que lo necesitaban por medio de sus órganos y tejidos. Que nosotros nos alegramos mucho porque es una experiencia que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a vivirla. Y nos sentimos muy agradecidos tanto con el personal médico como con todos los involucrados y el personal del INCORT por la forma en que lidiaron todo esto, que aunque nosotros estábamos sumidos en el dolor, no fue algo como algo tan petrificante, algo tan trágico para nosotros, en ese sentido, porque fue todo bajo un régimen muy adecuado, muy cauteloso, que nosotros no nos sentimos como que estábamos ultrajados, sino todo lo contrario. Sentimos un gran apoyo de cada una de las personas, porque es algo muy gratificante que en realidad llena tu ser, aún con esa pérdida que has tenido. Esa luz es saber que hay esperanza para otras personas que lo necesitan, que aunque papi falleció, otras personas van a tener vida. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
duele a mí, señores. Mira, para terminar tú el sabes comentario que- anterior, me duele que la élite, la burocracia, los intereses individuales partidarios de cualquier partido, yo no estoy hablando del partido de gobierno, porque ese congreso lo forman elementos de varios partidos, y la sociedad civil además está conformada por la élite económica, los partidos políticos, los comunitarios, los artistas, los deportistas, todo eso. Me duele que, por ejemplo, lo que se puede estar tramando a no buscar responsabilidades civiles y penales conforme a la justicia, en términos de justicia social, porque de justicia, este código penal que tiene el sueño dormido de hace años en el Congreso, si hubiese estado aprobado, ese tipo de situaciones las contemplaba, pero no, usan solamente el aspecto del aborto como la punta del iceberg para empantanar ese proceso. Saquen eso de ahí, como tú dices, Manuel, y vamos a conocer los otros detalles que deben conformar un código civil y penal adecuado a la realidad de estos tiempos y a nuestra sociocultura. Pero no les interesa a esos políticos y congresistas, porque no van a agarrar cuchillos para su propia garganta. Si ese código hubiese estado aprobado, inclusive sacando la parte del aborto, vuelvo y repito, en este momento ya el pueblo y la justicia legal y social, y hasta divina, si quieren verlo así, estuviera tomando acciones con lo que pasó en Yexé, pero no, jugando al tiempo, a dormir y a buscar un bajadero para que las cosas se vayan, y ahí le voy a dar la razón al presidente Abinader. El Poder Ejecutivo no tiene incidencia en términos legales, porque el Poder Ejecutivo no puede, por decreto, estar por encima de la Constitución. Será juzgado, o serán juzgados, que ni siquiera han sido llamados, por el actual Código Civil y Penal. Esto es un desastre, señores. Así no se puede vivir. Pero ojo, cuidado con el pueblo. Y no estoy incitando a nada. Pero cuando se vea que esto se quiere disfrazar para ir jugando al tiempo y irlo devaluando este evento, el pueblo y la paz social, o el pueblo incidiendo en la paz social del país, puede traer muchos efectos negativos para todos. Mira, hay que, como lo hemos hecho en otras ocasiones aquí, hay que aclarar, señores, porque a veces el pueblo, y eso no es de ahora, el pueblo siempre quiere sangre. Cuando no hay guerra, en el antiguo Imperio Romano se le daba pan y circo al pueblo para entretenerlo o mantenerlo embullado, porque hay un instinto humano de una gran mayoría que siempre le gusta la sangre. Sí, Manuel, le pero gusta, esto es una cuestión de pero por eso social, por ahí voy. Las leyes nuestras, nos gusten o no, son las leyes que hay. Nuestro código penal que tenemos aquí, Andrés Enrique y yo tenemos aquí de galillao años, más de un lustro, diciendo que saquen las jodidas tres causales de eso. Ajá. Y que aprobar el código, porque nosotros tenemos un código penal napoleónico. Imagínate. Y muchísimos de los crímenes y delitos que tenemos hoy en día ni siquiera existían. Ni Francia lo usa. Ni existían. Entonces, ni Francia usa ese código napoleónico. La otra parte es lo civil. En lo civil también tenemos un código civil antiquísimo. De Juan Trujillo. Entonces, la sanción en tipo penal, en caso de que hubiese, que se demuestre que hubo negligencia, o cualquier otro aspecto, que se le informó y ellos sabían, lo máximo que establece el Código Penal, señor, son 2 años. Para homicidios pero no por pero no para cada individuo, sino por el hecho conjunto. O sea, pudieron haber muerto ahí 5 personas o 20,000. Pero tú quieres, y la sanción es una sola. Pero especifica, o sea, el Código actual penal establece que por homicidio involuntario, que sería por derrumbe, de una edificación, ¿cómo estaría tipificado este caso? Serían de 6 meses a 2 años pero la máxima. Eso es un abuso. Y entonces darle vergüenza incluso establece senadores y diputados. Entonces incluso también establece de situación que dependiendo de la persona, si no tiene hechos anteriores, puede ser incluso pena cumplida. Oiga eso. Para que estemos claros, señores, porque aquí hay que decirle la cosa, porque aquí hay gente que cree que ahí van a salir 40 años de cárcel.
O que son 2 por cada uno. de Es los un fallecidos. programa educativo para orientar. Y en la parte civil, señores, en la parte civil con las demandas, eso establece también que las demandas son por los salarios mínimos que se establecen. No son por Una indemnizaciones. cantidad de salarios mínimos, no. Y otra cosa, Ya apareció alguien. el YC está establecido como una sociedad de responsabilidad limitada. Esa ley que la creó su amigo Leonel Fernández, o fue en el gobierno de Leonel Fernández, El gobierno dice, mi amigo, sí, mi amigo. a propuesta del Poder Ejecutivo, fue una ley para salvaguardar las empresas. Y los seguros. ¿Qué van a dice, pagar. ¿qué dice esa ley sobre empresas de responsabilidad limitada? Que tienen hasta un límite para ellos ser agraviados. El nombre lo dice. Por lo tanto, señores, Antonio Espaillá, te quiero o no, o los responsables del DIESET, ¿verdad? Van a gastar más en abogados que en indemnizaciones. Y aquí hay que decir las cosas claras para que después la gente no diga, cuando comiencen a salir sentencias, que engañaron, que compraron. No, eso es lo que establece el Código Civil Dominicano y lo que establece el Código Penal en materia como la que vimos con ese caso de YC, del derrumbe de una Por edificación. eso Ahora, hincapié ¿qué en vendrá? la parte de los congresistas. ¿qué y del vendrá Ministerio entonces Público. después? Por eso Que hincapié mucha gente en la vagabundería. que mucha gente quizás va a volcar una animadversión Claro. contra los propietarios, arrendatarios o responsables directos de la institución. Doctor, Mira, ya creo que ya apareció. Ponme ahí dirección. Creo que se presentó la primera demanda civil. ya van 4 Ah, bueno. al día de hoy. Hubo una hoy que salió por, creo que 300 millones de pesos, reclamando 300 millones de pesos. Una sola familia solicita 300 millones como indemnización por tragedia en discoteca YC. La querellante solicitó que se imponga prisión preventiva a los acusados, alegando riesgo de fuga. No es una noticia alarmista, cuidado, alegando riesgo de fuga. El impedimento de salida yo entiendo que podría ser factible, aunque son Pero si personas no lo han reconocidas y llamado cosas. siquiera a la Fiscalía, a la Procuraduría, a 2 semanas hoy de ese trágico evento. Este es el momento, a esta hora, siendo la 1:53 de hoy, martes 22 de abril de 2025, que no ha sido llamado por las autoridades para conversar, para tomar un café, para empezar a preguntar las indagaciones correspondientes, lo que debe ser de sentido común, además de lo que dice la ley, que esto mueve el rumor, el evento, debe mover al Ministerio Público, pero como es Antonio Espaillá, al joven que se hizo pasar por uno que rescató a unas muchachas ahí en esa tragedia, que luego se demostró que no fue cierto, a los 2 días ya estaba preso, estaba detenido, Pero él medidas de coerción conocidas. falsificó un documento de la policía. Está bien, pero yo no, Se hizo pasar como yo policía. no te por quiero una decir que falsificación. tenga razón o no, yo lo que quiero es como el brazo No de la está justicia. justificando. Ahora, es un delincuente que hizo una falsificación de un documento. De acuerdo, pero como el brazo de la justicia actuó inmediatamente. A los 2 días ya estaba todo concluido, hasta con medidas de coerción, de presentación periódica. Y aquí hace 2 semanas que ocurrió lo de Jesse y Antonio Espaillá, quién sabe dónde está. Doctor, Solamente dio la cara a principio, a los 2 o 3 días, con un video que se vio hasta fingido. Me perdona, Antonio, pero la responsabilidad no solamente es en términos legales. Antonio como personalmente se ha manejado torpe, Muy torpe. No ha manejado esta desaprensivo, crisis de una sin manera- mostrar ni siquiera respeto por el dolor Ni ajeno, empatía de una siquiera. forma nada empática. De verdad que el manejo de Antonio Espaillá en lo personal ha sido como que los que murieron ahí fueron perros. De hecho, así hay que decir la cosa clara. Algunos de los que fallecieron ahí eran amigos de él y las familias se quejan. Muchos. Y las familias se quejan de esos. De Que ni esos siquiera fallecidos. tratado Que no lo ha llamado ni siquiera. por lo para menos que darle se un sepa. pésame. No lo han podido llamar ni siquiera. Óigame, No, óigame. así no, No. así no. No fueron perros los que murieron ahí. Por eso yo te digo a ti que Doctor, el país debe Que ya, cambiar. ya nos vamos, doctor. Bueno, solo queda un minuto y mi comentario y análisis vendrá para el viernes o para el otro martes que tú estés aquí. Porque Antonio Espaillá lo conocimos nosotros en una, sobre todo Manuel y tú y yo, en un evento anterior en relación a un medio en el que participábamos y lo compró, entonces nosotros tuvimos que salir. ¿Tú recuerdas eso? No quiero mencionar el medio, pero sabemos que él tiene cierta forma Mira, de... hombre, Cachicha, cuando él compró Cachicha, bueno. ahora se llama RCC Cachicha. Ella llama RCC Cachita. Así que se Sí, llama ahora RCC Cachicha. ahí fue que lo conocimos Manuel y yo. Bueno, Bueno, señores, hasta mañana, señores. mañana nos vemos a la 1 de la tarde.